Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Nuevamente, un nuevo video. Hemos estado viendo la teología sistemática en un video anterior. Y quería recordarte que la teología sistemática es todo el desarrollo de lo que Dios dijo por medio de la Biblia. Ahora, en un video anterior también estuvimos viendo la cristología, el estudio de Jesucristo, es decir, de la persona de Jesucristo, que es la segunda persona de la Trinidad. En este caso, neumatología, la tercera persona de la Trinidad. Nuevamente la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hemos hablado en un video anterior de teología sistemática, de la teología propia y que es la teología del Hijo, la cristología. Ahora vamos a hablar de neumatología. Neuma es aire o espíritu. Logos es estudio. Es el estudio de la persona del Espíritu Santo. Entonces, la persona del Espíritu, ¿qué vamos a estudiar de él? Su divinidad. ¿Por qué consideramos que el Espíritu de Dios es Dios? Bueno, porque tiene características que son identificables con Dios y que solo Dios puede tener. El Espíritu Santo tiene sentimientos. ¿Cómo yo lo puedo saber? Porque Pablo, en una de sus cartas, dice que no lo entristezcáis. Obviamente no son los sentimientos míos ni los tuyos, pero él tiene sentimientos. El Espíritu Santo piensa por la palabra de Dios. Quiere decir que él habla de la mente del Espíritu. De hecho, él dice que solo el Espíritu puede escudriñar la mente de Dios, hablando de la mente de Dios Padre. De manera que ahí tenemos una de las características que ese Espíritu tiene. No solamente eso, sino que vemos en el Nuevo Testamento cómo Ananías y Zafira le mienten a Pedro. Y luego Pedro les dice que no le han mentido a él mismo, sino que le han mentido a Dios. Pero cuando nos explayamos en todo el texto, al mismo tiempo dice que le han mentido al Espíritu Santo y que al mentirle al Espíritu Santo le han mentido a Dios. Bueno, claramente Pedro nos afirma y nos dice que el Espíritu Santo es Dios. De manera que en neumatología vamos a estudiar la divinidad del Espíritu. Por otro lado, vamos a estudiar el rol del Espíritu. El rol del Espíritu lo podemos ver en el Antiguo Testamento, donde dice en el principio, en Génesis, en el capítulo 1, dice que el Espíritu de Dios se paseaba sobre las aguas. En la creación algo hacía el Espíritu. Algo tuvo que ver el Espíritu. No solamente eso, Dios dice que Él infundió soplo en Adán. Sopló aliento de vida sobre el primer hombre creado. Ahí la palabra es neuma, soplo. La misma palabra que usa para el Espíritu Santo. De alguna manera el Espíritu Santo participó en dar vida en ese primer hombre, Adán. Y eso tiene mucho sentido, porque por un lado, Job dice que él fue concebido por ese Espíritu que le dio vida. Pero por otro lado sabemos que Cristo fue concebido como hombre por la obra y gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el dador de vida. El Espíritu, de hecho, en el creyente, es el agente de la Trinidad que lo ha creado, lo ha hecho pasar de muerte a vida.
claramente identificando al Espíritu de Dios como ese dador de vida, como ese Espíritu que da. Pero también que da. El Espíritu da dones. Tendríamos que también estudiar cómo se dieron esos dones, cómo se definen esos dones. ¿Los dones dados de manera permanente o no? Esa es otra de la función del Espíritu Santo, dar dones. La morada del Espíritu Santo también tendríamos que estudiar. Él viene a nosotros, habita en el creyente y ahí entonces desde allí Él hace varias cosas. ¿Qué cosas hace en nosotros una vez que mora en nosotros, vive en nosotros, viene a nuestra casa, a nuestro cuerpo? Él produce convicción de pecado. Otra cosa que hace, nos santifica. En 2 de Corintios 3:18, Pablo dice que somos transformados de un grado de gloria a otro grado de gloria. Y que esa transformación se hará como por el Espíritu. El Espíritu es el responsable de mi santificación. El Espíritu es quien produce en mí frutos. Podemos verlo en Gálatas 5, 22, 23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio. Todos estos dones son una obra del Espíritu. Cristo mismo hizo todo por el poder del Espíritu. Seguimos reafirmando lo que hace el Espíritu Santo. Cristo fue concebido, fue ungido, Cristo fue empujado al desierto. Todo lo hizo por el poder del Espíritu Santo. Y Él mismo testificó que todo lo que hacía por el poder del Espíritu una y otra vez. Eventualmente Cristo va a la cruz y el autor del libro de Hebreo nos dice que por medio del Espíritu Él mismo se ofreció. Es decir, se ofreció por medio del Espíritu Eterno. De manera que el Espíritu de Dios es quien lo sostiene allí en la cruz, en medio de esa prueba. Pero es allí donde no termina la obra del Espíritu. Allí comienza la obra del Espíritu. Allí en la muerte, y luego Pablo nos dice en el capítulo 8 de Romanos que Él fue resucitado por el Espíritu de Dios. De manera que todavía en la resurrección de Cristo nosotros vemos el ministerio del Espíritu Santo como muy esencial. Por Él es quien nos trae de la muerte a la vida. Ahora, ¿cómo es que nosotros separamos al Padre, a el Hijo y al Espíritu Santo? Porque es un solo Dios. Realmente no sabemos. Lo único que sabemos es que la Biblia declara que nuestro Dios es un Dios trino. Dios es uno en esencia, tres en personas, y son definidos como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bueno, este es el estudio de la neumatología de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, Dios mismo. Espero que este video te haya servido y que pueda llevarte a estudiar un poco más de la palabra de Dios. Fíjate todos los puntos que dimos aquí. Son muchos, ¿no? Un cristiano debe tomar la Biblia
y escudriñar, es decir, hacer pozos, meterse bien al fondo de la Biblia para conocer la Trinidad, en este caso el Espíritu Santo. ¿De qué nos sirve esto? De mucho. Como lo digo siempre, no solo estudiar y conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para tener información en nuestra mente, sino para, sabiendo todo esto, podamos aplicarlo a nuestra vida. Para que todo esto que vamos aprendiendo sea por obra a amigos, a familiares, a esposo, a esposa, a hermanos, a hijos. Así que en un próximo video vamos a seguir. Y te adelanto un poquitito. Vamos a hablar de la teología propia. Hablamos de cristología, hablamos de neumatología y vamos a hablar de lo que es la teología propia. Vamos a hablar del Padre, ¿sí? Vamos a hablar de los atributos de Dios. Los atributos comunicables, es decir, los atributos que Dios dio a su creación, es decir, en realidad dio a sus hijos que pueden hacer como Él, y los atributos incomunicables, que son lo que solo Dios puede hacer y ningún mortal. Así que te mando un abrazo grande, te espero en el próximo video. Que Dios te bendiga.